Buenos días amigos suscriptor, ya mismo comenzaré a hablar del tema que compete a este video, tema que se ha viralizado recientemente y está teniendo repercusiones a nivel mundial, sobre todo en los países donde se ejercen las tres religiones monoteístas, así que sin más preámbulos, comencemos. El protagonista de esta historia es este señor, su nombre es Mauro Biglino, es italiano, y es experto en traducir el lenguaje del antiguo hebreo. A Biglino recientemente lo contrató el entorno del Vaticano para traducir el Viejo Testamento de la Biblia que está escrito en lengua hebrea, la Biblia Stuttgartensia, de la versión masorética que es la versión más difundida y aceptada del Viejo Testamento. Biglino trabajó para la editorial San Paolo durante 30 años, que es la editorial más importante de la Italia católica. Muy importante, lo que aclara Biglino en sus entrevistas es que él no emite opinión personal acerca de la existencia o no de Dios, ni si Dios creó al mundo o al universo, tampoco trata de atacar o afectar creencia religiosa alguna. Él deja muy en claro que solo se limita a transmitir la traducción de lo que está en la Biblia. Lo que él relata. De todo esto ya tienen conocimiento los sacerdotes de la más alta jerarquía eclesiástica, es más, de manera silenciosa aprueban y avalan que Biglino difunda esta información, ya que en algún momento del tiempo, esta información debe ser de conocimiento público, pero ellos no pueden salir a reconocer públicamente la veracidad de esta información, ya que el sistema económico y de poder que ellos crearon en el pasado y se sostiene hasta el día de hoy, se basa en esta versión de que en el Génesis de la Biblia se habla de la creación del primer humano que realizó un único Dios celestial. Recordemos que en el pasado, al lado de cada rey había un sacerdote representante de la iglesia que influenciaba la toma de decisiones que afectaban la vida de miles o millones de personas. Durante siglos la iglesia tuvo el mismo poder, o quizás más, que reyes, gobiernos y sociedades secretas. Recordemos por ejemplo la Santa Inquisición y la recaudación monetaria del Vaticano. Algo que aclara Biglino, es que en el Viejo Testamento, no existe la palabra Dios como la conocemos, la Biblia no habla de creación, no está la palabra Dios como la concebimos nosotros, y el concepto crear de la nada no existe en la Biblia. Lo que relata Biglino, es que el libro de Génesis de la Biblia, no habla acerca de la creación del primer humano de todo el planeta Tierra, sino que nos cuenta una historia muy diferente a la ya conocida. Lo que relata es lo que pasó en un determinado momento del tiempo, y en un lugar geográfico muy preciso, o sea, en un área específica del globo terrestre, y tomando como protagonista a un solo pueblo, el pueblo de Israel. ¿Quién era Yahweh? Biglino dice que la Biblia habla de Yahweh, o sea, conocido como Jehová en las lenguas modernas. Yahweh era integrante de un grupo que la Biblia llama Elohim. Estos Elohim no eran dioses celestiales, sino que eran individuos encarnados, que al igual que los humanos, necesitaban alimentarse, dormir, descansar. Ellos trabajaban y vivían bajo un sistema de sociedad ordenada con leyes y normas. La Biblia hace mención a Yahweh, como individuo que es una autoridad máxima designada por el grupo de los Elohim, para cuidar y hacerse cargo de una determinada región del planeta, o sea, un responsable de un área determinada y sus habitantes, esos habitantes son los habitantes de Israel. Entonces Yahweh era un individuo de carne sin nada que ver con la idea de un Dios espiritual, trascendental y omnipotente. Según Biglino, estos Elohim eran otra raza, oriunda de otro planeta, que habían venido a el planeta Tierra para realizar operaciones de minería a gran escala. La Biblia cuenta que Yahweh era uno de los más débiles de su grupo. En la Biblia están los nombres de sus Elohim rivales contra cuales él combatió. Yahweh era netamente un militar, la Biblia lo dice explícitamente, Yahweh de los ejércitos, y libraba una serie de batallas y se confrontaba con sus primos y familiares en una especie de guerra familiar. Cuenta Biglino, que se menciona en el relato de Medio Oriente, no en la Biblia. Estos Elohim utilizaban a una casta de baja jerarquía de su propia especie como obreros para los trabajos de minería.
Pero hubo una especie de revolución, y estos obreros se opusieron a seguir trabajando. Es entonces ahí, cuando surge la necesidad de buscar cómo reemplazar a la comunidad obrera, y es el hijo de un comandante de estos Elohim, que le dice a su padre: en este mismo planeta está la gente que puede trabajar, solo tenemos que ponerles una pieza nuestra. Con esto se refería a tomar al genoma del Homo erectus y Homo habilis nativo de este planeta y agregarle parte del patrimonio genético de los Elohim, o sea, crear una nueva especie mediante ingeniería genética para luego utilizarlos como obreros. Aquí finaliza lo que dice el relato de Medio Oriente. Entonces estos Elohim abren centros de experimentación, laboratorios por decirle, en diferentes partes del planeta Tierra. En estos laboratorios experimentaban combinando el ADN del Homo erectus con el ADN de los Elohim, y así consiguen crear mediante ingeniería genética al Homo sapiens. Visita el blog www.logratusobjetivos.es.tl. ¿Quiénes fueron Adán y Eva? Según Biglino, la Biblia dice que ellos no fueron los progenitores de la humanidad, sino que fueron los primeros de un grupo étnico especial llamados los adamitas, fabricados por los Elohim, a través de ingeniería genética para ponerlos a trabajar en sus laboratorios. Entonces este grupo de Adán y Eva tiene dentro de su patrimonio genético gran cantidad de componentes del ADN de los Elohim. Y cuando decimos Adán y Eva no nos referimos a dos individuos, sino a un grupo de hombres y mujeres. También la Biblia dice muy claramente que Adán no fue creado en el paraíso terrestre, sino que fue creado en otro lugar o planeta y luego fue depositado en la tierra. Adán es un producto puro desde el punto de vista genético que los Elohim crearon desde el Homo erectus. Entonces el Homo sapiens es un producto de los Elohim y Eva fue obtenida a través de un proceso de clonación usando células de Adán. Biglino dice que hay que distinguir muy bien que los adamitas eran un grupo étnico especial diferente de todos los demás que ya habitaban en la tierra en otros continentes y ciudades. La historia de Adán y Eva se sitúa entre 4000 a 5000 años antes de Cristo. Algo muy interesante es que Adán y Eva tenían mucho ADN de los Elohim, mientras que el promedio de vida de los habitantes de esa época estaba en los 40 años. Los Elohim tenían un promedio de vida de 1000 años. Entonces el humano moderno es el resultado de la combinación del ADN de los adamitas con los humanos comunes de la época, dice Biglino. El ADN adamita era muy similar al ADN Elohim, inclusive el macho Elohim tenía relaciones sexuales con las mujeres adamitas. Resumiendo, los Elohim necesitaban una raza de trabajadores. Empiezan a experimentar con el ADN del Homo erectus y Homo habilis y así logran crear al Homo sapiens. Dentro del grupo de los Homo sapiens crean un grupo especial que son los adamitas con mayor cantidad de ADN Elohim que de los homos nativos del planeta. Por eso algunos judíos dicen que son descendientes directos de los adamitas. Entonces, ¿por qué los humanos modernos no vivimos 900 años? Biglino dice que en el capítulo 6 del Génesis se menciona que en un determinado momento los Elohim deciden dejar de compartir su patrimonio genético con los adamitas. Decidieron ya no tener más relaciones sexuales con mujeres adamitas. A partir de esa época está claramente escrito que los adamitas recortan su expectativa de vida a solo 120 años. Y esto se ve reflejado en la Biblia como los descendientes de Adán van gradualmente viviendo cada vez menos tiempo, 700, 600, 500, 400 años. El motivo es que cuando decidieron dejar de dar el patrimonio genético, lo que había dentro de los adamitas se fue debilitando progresivamente. ¿Qué fue el diluvio universal? Biglino dice que el diluvio de Noé es relatado en al menos 650 historias en el mundo antiguo. El diluvio de la Biblia relata el mismo diluvio que los sumerios relataban. Recientes descubrimientos arqueológicos en las costas de Japón e India revelan que hubo una inundación donde muchas ciudades quedaron sumergidas entre 80 a 100 metros bajo el agua, y que el mundo quedó inundado en la última glaciación.
Esto confirma que el nivel del agua en el planeta se había elevado en 100 metros aproximadamente. Su opinión personal es que ese diluvio fue de origen natural, pero además, hay otra cuestión: los rabinos dicen que hubo un segundo diluvio local de menor escala, provocado intencionalmente por los Elohim. Lo causaron abriendo la compuerta de un dique e inundando un valle entero para ahogar a la población que se encontraba en dicho valle, que eran fruto de una raza mixta, resultado de la unión entre Elohim y mujeres de la tierra. Así que la Biblia podría estar fusionando una inundación natural con una inundación menor provocada con un fin específico de aniquilación. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el líder Elohim no quería la propagación de una nueva raza mixta entre Elohims y humanos terrestres, ya que en esa época los humanos eran considerados como una especie de animal especial, pero animal al fin y al cabo. ¿Cómo crearon esa raza de esclavos trabajadores? Viglino dice que la Biblia habla claramente de procesos de clonación para duplicar a los adamitas. Algo interesante que resalta Viglino, es que cuando en nuestra época se habló de clonación, oveja Dolly, los rabinos no se sorprendieron, ya que en la Biblia se conoce este proceso desde hace más de 4000 años. Los Elohim no querían la propagación de nuevas razas o especies, es por ello que la reproducción del grupo adamita solo debía llevarse a cabo por procesos de clonación de manera controlada, y no por mantener relaciones sexuales a discreción de ningún tipo, tampoco con ninguna otra especie. El problema es que Eva tuvo relaciones sexuales con un Elohim, probó el fruto prohibido, siendo Caín probablemente el hijo fruto de esa relación entre Eva y un Elohim. Viglino dice que el concepto de pecado original no existe en la Biblia, y que el grupo completo de los adamitas es expulsado del cuidado de los Elohims, solo porque se empezaron a reproducir descontroladamente, y la idea original es que esto nunca debería haber ocurrido. Sistema financiero actual, una herencia Elohim. Viglino dice que el sistema financiero que gobierna desde siempre a este mundo, es el que está descrito en la Biblia, ejecutado a la perfección. Uno de los puntos fundamentales era que los adamitas no debían tener acceso a las técnicas que garantizan una muy larga vida, ya que de ser así los Elohim no podían ejercer control sobre los adamitas. Aquí debemos distinguir al grupo adamita que fue creado especialmente para trabajar, de los seres humanos comunes que ya habitaban la tierra. La humanidad nunca tuvo una vida larga, pero los adamitas, gracias a tener un ADN distinto, tenían una vida de 900 años promedio. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres y desde la perspectiva del pueblo de Israel. Este pueblo grabó sus orígenes, haciendo hincapié de que sus Elohim regentes eran los más importantes, y se han presentado a través de este libro, como el pueblo elegido más relevante. La Biblia menciona nombres de otros Elohims importantes, por ejemplo Milcom y Camús, quienes hicieron guerra contra Yahweh para controlar el territorio, así que Yahweh era uno de tantos, y no le importaba la humanidad, puesto que no era un dios, solo estaba a cargo del pueblo de Israel. Los Elohims tenían muchos laboratorios distribuidos en todo el planeta, tenían en Medio Oriente, América, Asia y en el Mediterráneo. Viglino ahora dice que en el relato de Medio Oriente, no en la Biblia, estos Elohim utilizaban a una casta de baja jerarquía de su propia especie como obreros para los trabajos de minería, pero hubo una especie de revolución, y estos obreros se opusieron a seguir trabajando. Es entonces ahí, cuando surge la necesidad de buscar cómo reemplazar a la comunidad obrera, y es el hijo de un comandante de estos Elohim, llamado Enki, que le dice a su padre: en este mismo planeta está la gente que puede trabajar, solo tenemos que ubicarles dentro una pieza nuestra. Con esto se refería a tomar al genoma del Homo erectus y Homo habilis nativo de este planeta y agregarle parte del patrimonio genético de los Elohim, o sea, crear una nueva especie mediante ingeniería genética para luego utilizarlos como obreros. Entonces empezaron a hacer experimentos,
En los primeros experimentos se produjeron individuos que no servían. Por ejemplo, no podían cerrar las manos, otros no retenían la orina, otros tenían la columna vertebral desviada, y luego lograron producir los que sí funcionaban, que en lengua sumeria es Adán, o Adamu, o también Lulu, que significa mezclado. Aquí finaliza lo que dice el relato de Medio Oriente. Volviendo a la Biblia, esta habla de clonación, del hecho de que Adán fue fabricado con mezcla de ADN Elohim y Homo erectus, y que Eva fue fabricada usando células de Adán. Es más, cuando le presentan Eva a Adán, este dice literalmente: finalmente, esta es huesos de mis huesos y carne de mi carne, ya que antes le habían presentado otras mujeres a Adán que no funcionaban para Adán, ya que estas mujeres tenían rasgos y fisionomía de simios. Viglino dice que en todos los pueblos de la Tierra Antigua, de todos los continentes, las historias relatan que los que crearon la raza humana tal cual la conocemos ahora, son los llamados hijos de las estrellas. Viglino dice que la Biblia dice que Yahweh era de profesión militar, solo se dedicaba a eso, lo dice tan claramente que no es necesario traducir nada al respecto. Por relatos externos a la Biblia se sabe también que otros Elohim se dedicaban al arte, la música, la cultura, etc. ¿Qué dice la Biblia acerca de los querubines y ángeles? Viglino dice que la Biblia relata que los llamados querubines eran vehículos de transporte voladores con forma de rueda y asiento único. Y cuando Yahweh volaba en estas máquinas parecía como si cabalgara en un caballo. Viglino comenta que los ángeles eran la jerarquía militar de bajo rango de los Elohim, lo que hoy equivaldría a un soldado raso. Conclusiones finales y coincidencias con el relato de los Anunnakis. Todo lo que comenta Viglino coincide prácticamente con todo el relato de los Anunnakis que se conoce en todas partes del mundo desde la antigüedad. Anunnakis es una palabra sumeria, que puede traducirse como hijos de las estrellas, o los señores que descienden desde las estrellas. Lo único importante que podría agregar con respecto a lo que comenta Viglino, es que los Anunnakis buscaban el metal, oro, específicamente, y lo extraían para llevarlo a su planeta para utilizarlo en el sostenimiento de su ecosistema. En resumen, una raza alienígena que visitaba la Tierra con fines meramente de explotación de recursos minerales. Desde ese punto de vista de la antigüedad, la historia de los Anunnakis puede sonar a ciencia ficción, pero si lo vemos desde una perspectiva actual, lo que hicieron los Anunnakis lo podríamos hacer tranquilamente nosotros ahora. Piensa un momento, y verás que los seres humanos ya tenemos la tecnología para viajar a otros planetas, y además disponemos la maquinaria para extraer minerales, como así también la capacidad para manipular genes y crear clones. Así bien, en la actualidad nosotros podríamos ser tranquilamente unos Anunnakis, visitando otro planeta más joven. ¿Recuerdan la película Avatar? Sería algo parecido. Otra coincidencia es acerca del genoma Elohim y lo que una vez escuché en un curso de Cábala hebrea. En este curso, el maestro explicaba que el ADN de Adán estaba formado por 2 hebras helicoidales de ADN, y no de 2 como lo está formado el ADN humano. Según la ciencia moderna, la diferencia entre el ADN de un simio y de un humano es de tan solo un 1,24%. Y ya vemos que un simio y un humano son muy diferentes entre sí, entonces imagínate las diferencias abismales que habría entre una damita con 12 hebras de ADN con respecto a un humano que posee solo 2. Haciendo esta comparación, ya no parece tan increíble y descabellado que Adán como los Elohims pudieran vivir un promedio de 900 años. Volviendo al tema de la Iglesia, la religión católica siempre profesó que Dios celestial creó solo a este mundo y al ser humano, negando la posibilidad de haber creado vida inteligente en otros planetas. Sin embargo, desde los años 70 la Iglesia tiene 2 observatorios valuados en $30 millones, dedicados pura y exclusivamente a la búsqueda de vida inteligente en otros sistemas. Ni siquiera lo tienen oculto y publican sus avances en la web.
VaticanoObservatory.org. Ahora bien, si lo que cuenta Biglino es verdad, entonces desde hace miles de años se le miente a la humanidad, con una historia distorsionada y tergiversada del libro del Génesis. Lo peor de todo es que según Biglino las altas jerarquías de las principales religiones del mundo han sabido la verdad desde siempre. Y la pregunta es, ¿por qué la Iglesia no sale a desmentir a Biglino? ¿Por qué lo dejan seguir difundiendo toda esta información tan abiertamente? Si la Iglesia nunca permitió tales afirmaciones semejantes y en tiempos medievales torturó a gente que contradecía los conceptos de la Iglesia por solo un 10% de lo que dice Biglino. Recientemente Wikileaks ha filtrado una serie de correos electrónicos entre John Podesta, presidente de la campaña electoral de Hillary Clinton, el astronauta Edgar Mitchell, quien fuera parte de la misión Apolo 14 y el sexto hombre en pisar la superficie lunar, y un contacto de alto rango dentro del Vaticano para discutir y ponerse al día de temas concernientes a todo lo que el Vaticano sabe acerca de inteligencia alienígena. Según Mitchell, los extraterrestres hace tiempo quieren presentarse y ayudar a los humanos, pero creen que los humanos aún no estamos preparados para aceptar un evento de tal magnitud y sospechan que podríamos reaccionar de manera violenta. Por otro lado, recientemente el Papa Francisco hizo algo que nunca jamás hizo un Papa católico. Le preguntaron acerca de la posibilidad de vida extraterrestre, y por primera vez en la historia, un Papa no niega esa posibilidad, sino que por el contrario, con una respuesta algo abstracta, afirma que muy posiblemente existan otros planetas con vida inteligente. Si unimos las piezas de este rompecabezas, claramente, pareciera que la Iglesia de manera muy gradual y sutil, está sugestionando en la conciencia humana colectiva la idea de aceptar que la vida extraterrestre es una realidad, con el objetivo de ir preparando a los humanos para que el día que se presenten los alienígenas, no nos impacte tanto y no nos sorprendamos y esto nos lleve a reaccionar violentamente. Bueno amigo, aquí finaliza el video del día de hoy. Quizás es mucha información, y para asimilarla y entenderla correctamente sea necesario que veas este video varias veces. Me gustaría saber qué piensas tú al respecto de todo esto. También te invito a dejar tus preguntas y opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo en tus redes sociales y envíalo por WhatsApp a tus amigos. También te invito a repasar y conocer mis otros videos. Están muy interesantes. Visita el blog www.logratusobjetivos.es.tl. Éxitos y bendiciones.